La acumulación capitalista y la acumulación del trabajo. Marx escribió que el capital emergió sobre la faz de la tierra, chorreando sangre y mugre de la cabeza a los pies. Y en efecto, cuando observamos el comienzo del desarrollo capitalista, se tiene la impresión de estar ante un inmenso campo de concentración. En el Nuevo Mundo se encuentra el sometimiento de las poblaciones aborígenes a través de los regímenes de la Mita y el Cuatequín. Multitud de personas dieron su vida para sacar la plata y el mercurio de las minas de Huancavelica y Potosí. En Europa Oriental se desarrolló una segunda servidumbre que ató a la tierra a una población de productores agrícolas que nunca antes habían sido siervos. En Europa Occidental se dieron los cercamientos, la caza de brujas, las marcas de fuego, los azotes y el encarcelamiento de vagabundos y mendigos en workhouses y casas correccionales recién construidas, modelos para el futuro sistema carcelario. En el horizonte, el surgimiento del tráfico de esclavos, mientras que en los mares los barcos transportaban ya sirvientes contratados y convictos de Europa a América. Lo que se deduce de este panorama es que la violencia fue el principal medio del poder económico más importante en el proceso de la acumulación originaria, porque el desarrollo capitalista requirió un salto inmenso en la riqueza apropiada por la clase dominante europea y en el número de trabajadores puestos bajo su mando. En otras palabras, la acumulación originaria consistió en una inmensa acumulación de fuerza de trabajo, trabajo muerto, o en la forma de bienes robados, y trabajo vivo en la forma de seres humanos puestos a disposición para su explotación, llevada a cabo a una escala nunca igualada en la historia. Significativamente, la tendencia de la clase capitalista durante los primeros 3 siglos de su existencia fue imponer la esclavitud y otras formas de trabajo forzado como relación de trabajo dominante, una tendencia limitada solo por la resistencia de los trabajadores y el peligro de agotamiento de la fuerza de trabajo. Esto vale no solo para las colonias americanas, donde en el siglo XVI se estaban formando las economías basadas en el trabajo forzado, sino también para Europa. Más adelante examino la importancia del trabajo esclavo y el sistema de la plantación en la acumulación capitalista. Aquí es interesante enfatizar que también en Europa del siglo XV la esclavitud nunca completamente abolida se revitalizó. Según refiere el historiador italiano Salvatore Bono, a quien debemos el más extenso estudio sobre la esclavitud en Italia, había gran cantidad de esclavos en las áreas del Mediterráneo durante los siglos XVI y XVII, y su cantidad creció después de la batalla de Lepantano, que aumentó las hostilidades contra el mundo musulmán. Bono calcula que en Nápoles vivían más de 10.000 y en todo el reino napolitano 25.000, o sea, el 1% de la población. En otras ciudades de Italia y del sur de Francia se registran números similares. En Italia se desarrolló también un sistema de esclavitud pública en el cual miles de extranjeros secuestrados, los antepasados de los migrantes indocumentados de hoy, eran empleados por los gobiernos municipales para obras públicas o bien eran entregados a ciudadanos que los ponían a trabajar en la agricultura. La esclavitud es aquella forma de explotación que el amo siempre se esfuerza por alcanzar. Europa no fue la excepción. Esto tiene que ser destacado para disipar el supuesto de una conexión especial entre la esclavitud y África. Pero la esclavitud en Europa siguió siendo un fenómeno limitado porque las condiciones materiales para su existencia no estaban dadas, aunque los deseos de implementarla por parte de los empleadores deben haber sido muy fuertes, si se tiene en cuenta que en Inglaterra no fue abolida hasta el siglo XVIII. El intento de instituir nuevamente la servidumbre también fracasó, excepto en el este, donde la escasez de población otorgó a los terratenientes un nuevo poder de decisión. En el oeste, su restablecimiento fue impedido por la resistencia campesina, que culminó en la Guerra de los Campesinos Alemanes. Con un amplio esfuerzo organizativo desplegado en 3 países y con trabajadores de todos los sectores, esta revolución del hombre común marcó un antes y un después en la historia europea. Como la revolución bolchevique en 1917, en Rusia atacó directamente al centro del poder y al recordar la toma de Münster de los anartavistas, los poderosos conformaron sus temores de que estaba en marcha una conspiración para derrocarlos. Después de la derrota, ocurrida el mismo año en la conquista de Perú, conmemorada por Alberto Durero en su monumento a los campesinos vencidos, la venganza fue despiadada. Miles de cadáveres yacían en el suelo desde Turinga hasta Alsacia, y en los campos, en los bosques, en los fosos de miles de castillos desmantelados e incendiados, asesinados, torturados, empalados y martirizados. Pero el reloj no podía dar marcha atrás. En algunas zonas de Alemania y otros territorios que habían estado en el centro de la guerra, se mantuvieron derechos consuetudinarios e incluso formas de gobierno territorial. Sin embargo, esto fue una excepción. En los lugares donde no se pudo quebrantar la resistencia de los trabajadores a ser convertidos en siervos, la respuesta fue la expropiación de la tierra y la introducción de trabajo asalariado forzoso. Los trabajadores que intentaban ofrecer su trabajo de forma independiente o dejar a sus empleadores eran castigados con la cárcel e incluso con la muerte en caso de reincidencia. En Europa no se desarrolló un mercado de trabajo libre hasta el siglo XVIII y todavía entonces el trabajo asalariado contratado solo se conseguía tras una intensa competencia entre trabajadores, en su mayoría varones adultos.
Sin embargo, el hecho de que la esclavitud y la servidumbre no pudieran ser restablecidas implicó que la crisis laboral característica de la Edad Media tardía continuara en Europa hasta entrado el siglo XVII, agravada por el hecho de que la campaña para maximizar la explotación del trabajo puso en peligro la reproducción de la fuerza de trabajo. Esta contradicción, que hoy se caracteriza en el desarrollo capitalista, explotó de forma aún más dramática en las colonias americanas, en donde el trabajo, las enfermedades y los castigos disciplinarios destruyeron a 2/3 de la población originaria americana en las décadas inmediatamente posteriores a la conquista. Estaba también en el corazón de la trata de esclavos y la explotación del trabajo esclavo. Millones de africanos murieron debido a las terribles condiciones de vida que sufrían durante la travesía y en las plantaciones. Nunca en Europa la explotación de la fuente de trabajo alcanzó semejante proporción genocida, con excepción del régimen nazi. En los siglos XVI y XVII, la privatización de la tierra y la mercantilización de las relaciones sociales, o la respuesta de los señores y los comerciantes a su crisis económica, también causaron allí una pobreza y una mortalidad generalizadas, además de una intensa resistencia que amenazó con hundir la naciente economía capitalista. Se sostiene que este es el contexto en el que se debe ubicar la historia de las mujeres y la reproducción en la transición del feudalismo al capitalismo, porque los cambios que la llegada del capitalismo introdujo en la posición social de las mujeres, especialmente entre los proletarios, ya fuera en Europa o en América, fueron impuestos ante todo con el fin de buscar nuevas fuentes de trabajo, así como nuevas formas de disciplinamiento y división de la fuerza de trabajo. Con el fin de sostener esta argumentación, se rastrean los principales hechos que conformaron el advenimiento del capitalismo en Europa, o sea, la privatización de la tierra y la revolución de los precios, para argumentar que no fueron suficientes para producir y sostener por sí solos el proceso de proletarización. Luego se examina a grandes trazos las políticas que la clase capitalista introdujo con el fin de disciplinar, reproducir, ensanchar el proletariado europeo, comenzando con el ataque que se lanzó contra las mujeres. Este ataque acabó con la construcción de un nuevo orden patriarcal que se define como el patriarcado del salario. Finalmente, se considera hasta qué punto la producción de jerarquías raciales y sexuales en las colonias podía formar un terreno de confrontación o solidaridad entre mujeres indígenas, africanas y europeas, y entre hombres y mujeres.